Esta mañana, mientras leíamos aquí un salmo, el Salmo 136, donde nos hicieron favor de guiar nuestros hermanos, estaba yo reflexionando en este versículo 16 que quiero leérselo. Este versículo 16, hermanos, del Salmo 136, dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Habla de una acción de parte de, por supuesto, nuestro Dios, el único y sabio Dios verdadero. Pero describe también una condición. Mientras Él ejercita esa acción de pastorear, dirigida a su pueblo, la condición de su pueblo es que Él está cruzando el desierto. Y el desierto son lugares inhóspitos, lugares difíciles, lugares de escasez, lugares de prueba. Y el salmista está diciendo al que pastoreó a su pueblo por el desierto y menciona por qué Dios lo hizo. Porque para siempre es su misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Solamente por su misericordia. Absolutamente nada usted y yo podemos hacer para que Dios nos bendiga. No somos merecedores, sino solamente del infierno y de la condenación. Pero por su misericordia, Él se complace en bendecir a sus hijos. Él se complace por su misericordia en bendecir a su pueblo. Por eso David decía que aunque anduviera en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabía quién era su pastor? Jehová es mi pastor. Quiero que por favor vea este video. Ponga mucha atención, por favor. Dice una vez más que trate otra vez de llamarle a las ovejas. Intento número 2. Qué impresionante, ¿no? Sí, eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Miren, hermanos, me pidieron que durante estas semanas habláramos sobre el asunto de la unidad. Y yo quiero decirle que hay un aspecto bien importante
¿Cuántos de ustedes desean ver en su vida? ¿Cuántos de ustedes desean ver en su vida manifestada la gloria de Dios como nunca antes? ¿Cuántos desean ver manifestada la gloria de Dios en su hogar, en su familia, como nunca antes? ¿Cuántos en esta mañana, hermanos, están deseosos de ver la manifestación gloriosa de Dios en su iglesia, como nunca antes la ha visto? De eso se trata la reflexión en este aspecto, es la unidad. ¿Ve usted cómo todas las ovejitas respondieron a la voz del pastor? Aquí no estamos hablando de pastores humanos, hermanos, no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del pastor de los pastores. Estamos haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y de eso se trata. De que cada uno de nosotros en la iglesia, cada uno de los líderes, el pastor, cada uno de los líderes, cada uno de los miembros de la iglesia, seamos lo suficientemente sensibles y capaces de reconocer y de escuchar la voz de Dios, que por su misericordia Él nos quiere pastorear para llevarnos a lugares de delicados pastos, a lugares de bendición. Entonces esto tiene que ver precisamente con la unidad. Vamos a reflexionar, hermanos, durante estas semanas en este interesante asunto, en este interesante aspecto. El Señor Jesucristo es precisamente el buen pastor, pero también Él es la cabeza de un cuerpo que ha de moverse coordinadamente para cumplir la voluntad del Padre y así manifestar su gloria. Quiero que por favor abra su Biblia en la carta a los Efesios. Voy a dar lectura a unos versículos aquí en el capítulo número 4. El apóstol San Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 4, cuando le escribe a los hermanos en la iglesia que estaba en Éfeso. En ese momento el apóstol San Pablo, cuando escribe esta carta, está en la prisión. Esta es una de las cartas que son conocidas como las epístolas de la prisión, porque las escribe estando prisionero. Y Pablo dice, yo pues, versículo 1 del capítulo 4, yo pues, preso en el Señor. Está preso el apóstol San Pablo, pero continúa con su ministerio. Porque los siervos de Dios, donde quiera que estén, han de servirle a su Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ahí hace una rogativa a los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que les ruega? Aún teniendo la autoridad apostólica, él está suplicando a los hermanos algo. Os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, o sea, dispuestos en guardar. ¿Qué dice? La unidad del Espíritu. Debe haber una disposición para guardar esa unidad, la unidad del Espíritu. Pero el apóstol San Pablo dice que para que eso sea posible debemos de andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, y quiero que observe esto, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana a reflexionar en tu palabra, habla a nuestros corazones. Señor del cielo, queremos pedirte que tú seas honrado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a estar tratando este asunto por las siguientes semanas. En esta ocasión yo pretendo tratar de aclarar a ustedes lo que la Biblia dice de varios aspectos que son necesarios para que pueda haber y se pueda disfrutar la unidad en la familia, que haya armonía, la unidad en la iglesia y que pueda haber armonía y que podamos ver entonces que se avanza en la familia, se avanza individualmente, se avanza entonces también en la iglesia. En su carta a los Efesios, a manera de introducción, en su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo nos exhorta y estimula a pelear cada día la batalla espiritual y a tomar toda la armadura. El apóstol ha escrito en esta misma carta, en el capítulo número 6, una exhortación para tomar toda la armadura y pelear la buena batalla de la fe. El apóstol San Pablo, mis amados hermanos, entonces lo explica para que sea en una manera efectiva la iglesia conduciéndose y enfrentándose entonces a ese desafío que cada día nosotros vamos a enfrentar. Pero yo quisiera iniciar, tenemos un enemigo, ¿no? Sí, pero yo quisiera iniciar, tenemos una batalla y tenemos que pelearla y tenemos un enemigo. Pero yo quisiera entonces iniciar en esta tarde con unas preguntas. ¿Sabemos dónde se encuentra realmente nuestro campo de batalla? ¿Sabemos, amados hermanos, con claridad contra quién debemos pelear o contra quién estamos peleando? ¿Somos lo suficientemente capaces para identificar a nuestro enemigo? En su libro titulado Guerra en las Bancas, un libro que está en inglés, War in the Pews, Frank Martin escribe de un conflicto en su iglesia. Un conflicto que eventualmente les llevó a una división. Y eso es lo que ocasiona la falta de unidad. O sea, hay división, hay conflicto. Y les llevó finalmente a eso. Él narra algunos comentarios hechos desde la perspectiva, ahí en su libro, desde la perspectiva de un miembro de la iglesia durante aquellos tiempos difíciles, vergonzosos, tiempos de conflicto, y dice las palabras del miembro de su iglesia: nosotros sabemos que la gente está muriendo sin Cristo y yendo al infierno cada día. A solo 1 kilómetro en derredor de nuestro templo hay cientos y aún miles de almas perdidas sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Estas personas viven y están muriendo sin haber tenido una relación personal con el Señor Jesús. Y aquí, en medio de todo esto, nosotros estamos sentados argumentando, discutiendo, peleando en nuestras sesiones de negocios sobre cuáles son los himnos y los coros que debemos cantar en nuestros cultos, en nuestras reuniones de adoración para agradar a Dios. Y si las clases de escuela dominical y los programas que ofrecemos para nuestros niños son lo más adecuado o no. Satanás está de fiesta, muy contento, manteniéndonos ocupados cuando nosotros ni siquiera cuenta nos damos. Eso dijo aquel miembro de la iglesia y lo escribe este pastor en un libro. Son palabras duras, pero no dejan de ser una realidad estas palabras en muchas iglesias. Aunque en algunas ocasiones ni cuenta nos damos de la realidad en la que estamos viviendo, no debemos, amados hermanos, jamás ignorar esta verdad. El enemigo
obviamente es Satanás. El enemigo nunca va a ser su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su suegra o su suegro, el hermano o la hermana en la iglesia, el líder en la iglesia. Jamás va a ser él el enemigo. El enemigo nunca es usted, el enemigo nunca soy yo. Satanás es nuestro enemigo. Él es su enemigo, él es mi enemigo. Él es el enemigo de la causa de Cristo. Él es nuestro enemigo común. Y en esta ocasión, yo me propongo, amados hermanos, precisamente ayudarle a que usted pueda identificarlo. En primer lugar, descubriendo su naturaleza, denunciando la estrategia mediante la cual actúa y finalmente declarando cuál es su campo de batalla, de tal manera que no haya más pretextos para que no podamos en el hogar vivir en unidad, para que no haya más pretextos de que no podamos funcionar como iglesia en unidad. La ciudad de Oaxaca lo necesita urgentemente. Nuestra iglesia, amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo lo requiere. La sociedad lo exige. Cristo Jesús lo demanda. Entonces quiero que vayamos en primer lugar y veamos cuál es su naturaleza. Cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 8, amados hermanos, la confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con los escribas, con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, en la ocasión de llevar, cuando le presentaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero ya usted podrá haberse dado cuenta anteriormente, ¿no? O sea, llegaron y le dijeron, mira, la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Bueno, pues para adulterar se necesitan dos, ¿no? La sorprendimos en el acto mismo. Yo no sé, no dice ahí, y tal vez ellos dijeron, al otro no lo trajimos porque corrió, ¿no? Ya no lo alcanzamos. Fíjese nada más cómo es la sociedad. Desde aquel tiempo, a ella la trajimos porque la agarramos con las manos en la masa. El otro quién sabe dónde estaba, ¿no? ¿Sí? Pero en esa ocasión, hermanos, cuando llevaron a presentarle a aquella mujer que según ellos fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, nos instruye perfectamente las declaraciones que hiciera precisamente en esa ocasión, en ese momento, acusándoles entonces el Señor Jesucristo a ellos, a los que se habían presentado, a los fariseos, a los escribas, y les acusó de mostrar precisamente la naturaleza de Satanás en la vida de ellos, la naturaleza de Satanás. Este evento entonces ilustra perfectamente el punto. En Juan capítulo 8, versículo 44 leemos cuando Jesús les dijo, vosotros, le dijo así a esos hombres, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El apóstol San Pablo añadió diciendo que no deberíamos de maravillarnos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, amados hermanos, nosotros conocemos algunas cosas respecto a Satanás y sabemos que él siempre se conduce en una manera consistente con su naturaleza. Se va a conducir conforme a su naturaleza. La Biblia dice que él es un asesino. La Biblia dice que él es un mentiroso. La Biblia dice que él es un padre de mentira. Su naturaleza es la de acusar a los hermanos.
Dice el apóstol San Juan en su carta en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo número 10. Dice él, entonces, en esa revelación que tuvo Juan, dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjese nada más quién es el enemigo. El que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás está tratando siempre de sembrar la duda. Como en el caso de Job, Satanás trató de hacerlo diciéndole a Dios mismo. A Dios mismo, Satanás trató de hacer eso. Y le dijo, para sembrar la duda, pero extiende tu mano ahora. Extiende ahora tu mano sobre Job y toca todo lo que tiene y vas a ver, y si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Esa es su naturaleza. Trata de sembrar la duda. Trató de hacerlo con Dios mismo. Esa es su naturaleza. De la manera en que el Señor Jesucristo entonces describe su propia naturaleza, la naturaleza del Señor Jesucristo, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros proclamamos, de la misma manera que el Señor Jesucristo describe su naturaleza. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Habla lo que Él es, lo que el Señor Jesucristo es, lleno de gracia y de verdad, dice la Biblia. De esa misma manera, de igual modo, el Señor Jesucristo que describe su naturaleza, describe la naturaleza de Satanás como la misma decepción encarnada. Caos y confusión no son características de la naturaleza divina, no pertenecen a Dios. Estas pertenecen y describen al enemigo de su alma, al enemigo de su hogar, al enemigo de nuestra iglesia, al enemigo nuestro. Las mentiras, el engaño, la desilusión son características de su propia naturaleza. Toda decepción proviene de él y ninguna verdad tiene su fuente u origen en él. Entonces, mire, conociendo la naturaleza de Satanás, el mentiroso, el engañador, el acusador cuya meta es alejarnos de Dios y de los hermanos, no debemos de darle lugar. Se rompe precisamente la unidad cuando nosotros no escuchamos la voz del pastor, escuchamos la voz del engañador, escuchamos la voz del que trata de sembrar duda. Cuando escuchamos la voz del pastor, mire, ¿vio el video? Todas las ovejitas se fueron en la misma dirección. Eso es unidad. Eso es lo que Dios desea y espera de cada uno de los miembros de su iglesia. Pero hemos de aprender a identificar quién es nuestro enemigo. Por eso, decía el apóstol San Pablo, debemos de andar con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar. Nadie puede guardar lo que no ha recibido, ¿no? Para guardar algo, para mantenerlo, usted tiene que haberlo recibido primero. La iglesia no está para crear la unidad. La unidad proviene de Dios. Y la unidad Dios se la ha dado a la iglesia. Y nuestra responsabilidad es solamente guardarla. Guardar lo que se nos ha dado, guardar lo que se nos ha confiado. ¿Cómo lo podemos guardar? Andando con toda mansedumbre, soportándonos unos a otros. Nosotros no somos enemigos. El enemigo es uno y su naturaleza es esa. Entonces, miren, amados hermanos, una vez que hemos conocido su naturaleza, debemos entonces también conocer su estrategia, es decir, la manera en la que opera, la manera en la que actúa, la manera en la que él procede, su modus operandi, la forma en que funciona, ¿sí? Es enemigo.
Entonces veamos, no olvide, no menosprecie y no ignore su estrategia. Esta es la estrategia de Satanás, hermanos. San Pedro nos advierte entonces, en segundo lugar, la estrategia. Ya vimos su naturaleza. Mentiroso, decepción, es el padre de mentira, es asesino, es el acusador, es el que trae desilusión, es el que trata de traer duda entre los hermanos, trató inclusive de sembrar duda en Dios mismo, ¿no? Haz eso y vas a ver cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, en segundo lugar, hermanos, conozcamos su estrategia. San Pedro nos advierte del cuidado que debemos tener, porque en cualquier momento podríamos ser víctimas de nuestro enemigo. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? El apóstol San Pedro dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario. Ahí dice quién es el enemigo. El enemigo, como yo le dije, no es el esposo, no es la esposa, no es el hijo, la hija, no es el hermano, la hermana, no es el compañero de trabajo o el patrón o el jefe de trabajo. El enemigo del creyente es Satanás mismo. Y cualquiera, mis amados hermanos, tiene que identificarlo. Y no debemos de permitir que él nos utilice a nosotros como instrumentos, porque esa es su estrategia. Y entonces San Pedro dice, sed sobrios y velad, porque ¿vuestro qué? ¿Quién es nuestro adversario? La Biblia lo dice. Oiga, no es el pastor de esta iglesia, ni el pastor de aquella otra, ni el líder de aquella, ni el líder de aquella otra. Nuestro enemigo común es Satanás. Él es el adversario de los hijos de Dios. Él es el enemigo de la iglesia. Y de diferentes maneras trata de entorpecer que se cumpla la voluntad divina y perfecta de Dios. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver el canal de televisión de National Geographic? Ok. ¿Han visto ustedes los videos que pasan, por ejemplo, allá cuando andan cazando en la selva y todo eso, los animales? ¿Quiénes son los que salen a cazar? ¿Perdón? Las leonas. Los leones nomás se la pasan durmiendo. ¿Sí? Son las leonas las que salen a cazar. ¿Lo ha observado? Los leones se quedan allá durmiendo. Así es de que los leones, dice aquí, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, ellos devoran al que ya está muerto. Ya lo mataron las leonas. ¿Sabe qué? Lo hacen nada más para asustar. Ellos no son los que matan. Ellos nomás comen y comen gratis. Lo hacen solamente para asustar. El enemigo nuestro, en su estrategia, todo lo que hace es para asustarnos, para atemorizarnos. Por eso la misma Biblia dice, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? Sale corriendo. Sale corriendo. La estrategia de Satanás, amados hermanos, es algo que cuando nosotros lo identificamos, nosotros sabemos quién es el enemigo y nosotros sabemos cómo trabaja y cómo funciona, está perdido. Está derrotado. Todo es cuestión nada más de que usted se pare firme. Resistid firmes, dice la Escritura. ¿Y qué es lo que va a suceder? Mire, hermano, yo me acuerdo allá en mi rancho, yo le dije que yo nací en Hidalgo, Tamaulipas, en el ejido La Garita, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Mire, me acuerdo
Cuando salían los perros, ladre y ladre y ladre. También aquí los perros de Oaxaca son iguales, ¿no? Y le van ladre y ladre y ladre, y ahí van atrás, ¿no? Y yo recuerdo, y a mi hermano le daba mucha risa, porque ahí venían los perrillos, ladre y salían ladrándole a uno, ¿no? Y nada más se volteaba uno y les hacía yo así, y se iban corriendo, ¿no? Ni les pegaba, ¿no? Se asustaban. Así es con Satanás. Esa es su estrategia, mis amados hermanos. Él quiere romper la unidad. San Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25-26. Debemos entonces, Pedro dice, ser sobrios, velad en oración. Y luego dice que con mansedumbre se debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen. Esa es la estrategia de Satanás, o sea, tiene atada a la gente. Dice, y escapen del lazo del diablo. El diablo tiene un lazo, ¿sí? Pablo dice que para desatar a la gente del lazo del diablo, hay que corregirles con mansedumbre. Se debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, están cautivos en el lazo de Satanás cuando desconocen la verdad, porque él es el padre de la mentira. Entonces, el desconocer la verdad les tiene atados. Desconocer la escritura mantiene Satanás a la gente atada, la tiene ahí en un lazo. ¿Cómo dice el Señor en su palabra que pueden las personas ser liberadas? Pueden escapar del lazo que Satanás les tiene, conociendo la verdad. Debemos de predicar la verdad, enseñar la verdad, estudiar la verdad, reflexionar en la verdad, compartir la verdad, conducirnos siempre en verdad, para que la gente pueda escapar del lazo en el cual Satanás les tiene cautivos a voluntad de él. Satanás opera ejerciendo su voluntad, es decir, bajo un plan. Satanás opera, mis amados hermanos, bajo una estrategia. Esa es la estrategia de Satanás. Esto significa sencillamente entonces que existe un perfil, algunos actos que son predecibles por su conducta, por ejemplo, él sabe que puede influenciarnos por medio del intelecto. Él lo sabe, ¿sí? Él trabaja por medio de la mente de las personas y no trabaja por medio del corazón, trabaja por medio de la mente de las personas. Mire, un ejemplo de esta verdad, usted lo va a encontrar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo número 3. Pablo, el apóstol San Pablo, expresaba el temor que tenía respecto a los hermanos para ser extraviados. Él decía el apóstol San Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque esa es la naturaleza de Satanás, es el engañador, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Corintio, me temo que así como le sucedió allá, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Satanás trabaja por medio del intelecto a través de un proceso del pensamiento. Trabaja para cegar la mente, trabaja para confundir, trabaja para perturbar, trabaja para ofuscar el entendimiento, nos engaña, nos tienta y entonces, cuando nos engaña y nos tienta, actuamos según lo que pensamos, actuamos según lo que dejamos entrar en nuestra mente. Mire, empieza ahí a decirle, no hombre, tu hijo ni te quiere, pues, ni siquiera te contesta el teléfono, déjalo que viva como quiera, ¿no? Y empieza ahí, ¿sí? Mira a tu esposa, mira, llegaste y tú bien cansado, mira nada más, y no había tlayudas. Y empieza entonces sutilmente a trabajar de esa manera. Mira, ¿ya viste el hermano en la iglesia? Tú llegaste esta mañana y ni siquiera te saludó. Se hizo el que estaba ocupado. ¿Te fijaste? ¿Sí? Hermanos, así es como Satanás trabaja.
Estuviste enfermo la semana pasada y ni quien preguntara por ti. Así es como trabaja aquí en la mente. Es aquí en la mente. Aquí empieza a trabajar en la mente, en las ideas. Él es el mentiroso. Trata de sembrar la decepción. Ese es su método. Esa es su estrategia. La Biblia dice, mis amados hermanos, que la mente es el blanco del enemigo. En su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 11, el apóstol San Pablo por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, déjeme decirle una cosa. Yo se lo he leído ahí en el español, como está la versión Reina Valera del 60. Así está traducido. La palabra que nos es traducida aquí a nosotros como acechanzas, cuando dice para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, esa palabra acechanzas, en el original griego es una palabra, mis amados hermanos, metodeia, de donde proviene y de donde deriva la palabra método. O sea, ese es el método de Satanás. Entonces, lo que San Pablo está diciendo aquí, que el método de Satanás y el método nuestro no es contra lucha, no es contra sangre, no es tangible, es una lucha mental. Ahí es donde Satanás trabaja. Simplemente no está en la esfera de lo que usted y yo podamos ver con nuestros ojos, no está en la esfera de lo que usted y yo podamos tocar. No está en la esfera de lo que usted y yo podamos escuchar. No es algo tangible. El Dios de este siglo, dice la Escritura, cegó el entendimiento. Ese es el método de Satanás. Trabaja aquí. Mira, tu esposo ya no te quiere. Mira, tu esposa ya no te quiere. ¿Sí? Antes sí te quería mucho, mira, hasta se arreglaba y se vestía y se pintaba y sí, pero ahora ya no te quiere, es aquí. Mira a tu marido, ¿te acuerdas cuando recién casado? ¿Te acuerdas que luego llegaba a la casa? ¿Te acuerdas? Ahora mira, ¿a qué horas llega? ¿Quién sabe con quién andará? Aquí empieza a trabajar, hermanos, ¿sí? Aquí es donde empieza a trabajar mentira, desilusión, decepción, para traer división, para fracturar y romper la armonía en el hogar, la armonía y la unidad en la iglesia. Cuando Dios está esperando que no escuchemos ninguna de esas palabras, y prestemos atención a uno, que es el buen pastor. Que seamos capaces de identificar, aunque alguien en el primer intento, en el segundo intento, trate ahí de llamarles para que vayan en una dirección. ¿Se fijó las ovejitas? Ni caso le hicieron. ¿Cómo estaban las muchachas estas? Hasta risa les daba porque pues no respondían. Dios está esperando, amados hermanos, precisamente que guardemos, que vivamos en unidad, porque Él ya nos lo dio. Pero necesitamos identificar entonces quién es nuestro enemigo y estar bien conscientes de cuál es la estrategia que Él utiliza. Y el nivel en el que Él trabaja es aquí, al nivel de la mente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces, amados hermanos, entendiendo que la estrategia de Satanás es trabajar por medio del proceso intelectual, no por medio del corazón o los sentimientos, ciertamente que lo que da principio en la mente muy pronto llega, ¿verdad?, a ser parte de los sentimientos y también un asunto del corazón. Él provoca que yo piense cosas de usted, Él provoca que usted piense cosas de mí, que simplemente no son verdad. Él me invita constantemente entonces, el Señor Jesucristo, a enfocarme en las cosas positivas, cuando Satanás está constantemente tratando de hacer que yo me enfoque en las cosas negativas. ¿Ha visto usted como padre? Como hemos cometido tantos errores con nuestros hijos, Y luego después decimos que por qué nuestros hijos no quieren
tener una buena relación con nosotros, cuando a veces ni siquiera nos damos cuenta, están tan chiquititos y empezamos a veces ahí a decir cada cosa de los niños, ¿no? No, este es bien inteligente, no, y delante de los demás, ¿no es cierto? No, suegra, mire, esta hija sí, esta se parece a mi mamá. Este que es un flojo y un vago, se parece a usted, ¿no? ¿Sí? Y el niño está ahí escuchando. El niño está ahí escuchando. Y entonces empezamos nosotros, hermanos, a formar todo eso y empieza a trabajar en la mente. ¿Sí? Satanás empieza precisamente a trabajar en la mente. Él provoca que yo piense cosas negativas de los demás. Cuando debiéramos nosotros de utilizar cada momento, mire hermano, hable bien de su esposa en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. Hable bien de ella. No le dé lugar al diablo. Hable bien de sus hijos. No importa que a veces se levanten a las 8 de la madrugada, ¿no? Y no tiendan su cama. Hay que enseñarles a que la atiendan y que se levanten también un poco más temprano. Pero nunca ande usted diciendo que son unos flojos, unos haraganes. Si son eso, póngase a trabajar para que modifiquen su conducta, pero no es hablando de ellos de las cosas negativas. No, hombre, este es bien inteligente, a mí se me hace que va a ser médico, ingeniero químico. Pues no. No le gusta mucho estudiar. Yo creo que se va a ir al seminario, dice, ¿no? Va a ser pastor. Ahí trabaja Satanás, amados hermanos. Entonces me invita constantemente a enfocarme en las cosas negativas de los demás. Y eso rompe la unidad en la iglesia, rompe la unidad en la familia. Alabe a su esposa, alabe a su hijo por las cosas positivas que hay. Tiene que tener algo bueno. Debe haber algo bueno. ¿No lo cree? Sí, pregúntele a mi esposa qué tan bueno soy yo, Le va a dar toda la lista. Amados hermanos, mire, Caín y Abel, siendo hermanos, eran miembros, ellos eran miembros de la primera familia que habitó la tierra. Pero Caín y Abel, la primera familia que habitaron aquí la tierra, experimentaron las consecuencias del desengaño, experimentaron las consecuencias de la desilusión, experimentaron las consecuencias del engaño del enemigo. Dice en Génesis capítulo número 4, en el versículo número 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es cuando Dios está hablando con Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eso es lo que dice la versión Reina Valera. Pero mire, lo va a entender mucho más si se lo leo en la nueva versión internacional. Dice así: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es lo que está diciendo en la Reina Valera también. O sea, pero si a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú puedes dominarlo. Es lo que Dios le está diciendo aquí a Caín. Tú puedes dominarlo. Ahí está el pecado, hermanos, pero usted puede dominarlo. Sí, ahí está el engañador, el decepcionador, el desilusionador. Sí. Pero usted y yo, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su sangre preciosa, somos más que vencedores. No permitamos entonces que destroce la unidad y la armonía en el hogar. La unidad y la armonía en la iglesia. Ese es nuestro enemigo. El enemigo no es el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, la hija. La estrategia por la cual Satanás trabaja es el engaño, es la desilusión, la mentira.
trabaja aquí en la mente. No le prestemos atención a otro que no sea nuestro buen pastor. Respondamos todos en unidad, hermanos, a ese llamado. ¿Vio lo que hicieron todas las ovejitas? A la voz del pastor. Escucharon la voz. Que Dios nos dé siempre un oído sensible para escuchar la voz de su Espíritu Santo. Que Dios nos ayude siempre a identificarlo con toda claridad. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Satanás ejercitó su influencia para dividir la familia de Job. ¿Recuerda usted? ¿Usted recordará? Fue con la esposa y le dijo: no, hombre, mira. Y ahí va la esposa: mejor maldice a Dios y ya, pues muérete, ¿no? Pero nomás antes de morirte, pues deja ahí la herencia, ¿no? No es cierto, no dijo eso, no, la Biblia no dice eso. ¿Sí? Pero sí le dijo, trató de dividir a la familia. Aquí en la mente, es mejor que ya te mueras, maldice a Dios y ya muérete mejor. Ahí en la situación en la que tú estás, es lo mejor que puedes hacer. Satanás, amados hermanos, dividió al pueblo de Israel, ¿recuerda usted? Bajo el liderazgo de Moisés. Dios les había dicho con claridad que cruzaran el mar, el río para tomar posesión de la tierra. Van los espías, llegan con el reporte. Dios ya les había dicho. Y entonces ahí esos eran bautistas seguramente, ¿no? Porque votaron. Y entonces dice la Biblia que 10 dijeron: no, porque ¿cómo vamos a hacer eso? No, hombre, nosotros no podemos. ¿Quién dice que hay que construir aquí algo? No, hombre, eso es bastante dinero, ni nos alcanza. ¿Con qué lo vamos a hacer? No. Ir a conquistar allá, no, hombre, ¿cómo? Gigantes. A nuestros propios ojos nos parecían como gigantes. Oiga, no a los ojos de Dios, a los ojos de ellos. Porque para Dios no hay nada imposible. A nuestros propios ojos, dice, nos parecían como gigantes. Es una tierra, dice, nos van a tragar enteros. Dos hombres dijeron: no, nosotros también vimos eso, sí es cierto. El tiempo es malo, hay una crisis financiera, no es el tiempo apropiado, allá están muy fuertes, vamos mejor a fortalecernos primero y luego después vamos a caminar. Y empezaron a decir, ¿no? Y votaron. Y ellos dijeron: sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que más poderoso es Dios que está con nosotros. Subamos y conquistémoslos. Pero Satanás logró su propósito y el pueblo se dividió. Y entonces decidieron no obedecer la voz de Dios y no entraron a conquistar aquella tierra. Así es de que se fueron y por 40 años anduvieron vagando en el desierto. Pero Dios es fiel. Es por su misericordia. Y a pesar de las malas experiencias y las malas decisiones del pueblo, Dios continúa todavía mostrando su misericordia para con los que le aman. No lo merecemos, pero Él es misericordioso. Claro que no lo merecemos. No me canso de darle gracias a Dios por la familia que me ha dado. Si yo les dijera: no, hombre, tengo unos hijos preciosos, porque todos se parecen a la mamá, ¿no? Preciosos. Sí. No perfectos, pero son preciosos. No me canso de darle gracias a Dios por la familia que me ha dado. Y ahora ver a los nietecillos ahí. No, hombre. Hablen conmigo si tienen nietos por ahí. Podemos hacer contrato. 500 camellos por el nieto y 800 camellos por la nieta. Y hacemos trato. Hermanos, pero es por la misericordia de Dios. Usted está aquí en esta mañana precisamente por eso. Pero Satanás trata de
con su influencia, dividir a la familia. Trató de hacerlo con Job, trató de hacerlo con el pueblo de Israel. ¿Recuerda usted aquel pasaje en los evangelios? Trató de hacerlo con los discípulos. Y ahí van en el camino. Diría mi papá, eran puros tamés. Yo soy el mayor. Iban discutiendo, ya el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, iba a entregar su vida, ya les había dicho, ya no va a estar más con ellos. Y van discutiendo quién es el que va a asumir la posición, quién va a ser el principal, quién va a ser el mayor. Empieza a meter aquí en la mente el orgullo, la arrogancia, el creerse superior a los demás. Y entonces empieza la discusión, ¿quién de nosotros va a ser? ¿Se da cuenta? Así es como Satanás trabaja. Esa es su estrategia. A lo que el Señor Jesucristo les responde diciendo: miren, yo lo entiendo, porque ustedes vienen de un medio ambiente donde, pues, un partido acá, otro partido acá, que aquí los del PRD, que acá los del PAN, que acá los del PRI, que acá los de acá, ¿sí? Yo les entiendo. Y ustedes creen que ese es el modelo en el reino de Dios. Es verdad que los gobernantes de las naciones, no importa de qué partido sean, del PRI, del PAN, del PRD, no importa de Morena, no importa de qué partido sean, no importa de qué partido sean, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero no va a ser así entre ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser el primero debe de ser el que tiene humildad, el que tiene mansedumbre, el que no tiene arrogancia, el que está dispuesto a servirle a los demás. ¿Sí? Ese es el primero. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A ver, esos jefes de familia, ¿se van a ir hoy a hacerle la comida a la esposa? Se me hace que van a cambiar de iglesia. El que quiera ser el mero mero tiene que aprender a ser el servidor. Les digo eso porque no está aquí mi esposa. El que quiera ser el primero tiene que aprender a ser el servidor. Eso es lo que la Biblia dice. Aquí en la iglesia, en su hogar, en su casa. Eso es precisamente, mis amados hermanos, lo que logra la unidad. Aquellos discípulos habían estado discutiendo en el camino. Había entonces ahí aflorado el orgullo, la arrogancia. Y esto inicia aquí en la mente. Y esas actitudes son precisamente las que desembocan en división. Esas actitudes son las que desembocan y que traen el conflicto y hay separación. Esas actitudes son las que precisamente rompen la unidad. ¿Y por qué ahora a mí no me dejaron cantar si yo canto mejor que ellos? ¿Sí? ¿Y por qué nomás ese hermano está ahí? ¿Y por qué ahora yo no toco el teclado? ¿Y por qué yo? Y así va. Así, ¿y por qué yo no? Mire, volteé para allá y se rió el hermano baterista. ¿No es cierto que eso sucede, hermano? No me diga que sí. Usted y yo sabemos que sí, ¿no? Pero eso es lo que nos va a ayudar cuando nosotros entendemos quién es nuestro enemigo y cuál es la estrategia mediante la cual él trabaja. Podemos entonces hacerle frente y salir victorioso. Conociendo entonces el proceso, hermanos, de desilusión, engaño, decepción, él principia en la mente, entonces nosotros debemos de seguir el consejo del apóstol San Pablo, que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Mire, cuando Satanás venga aquí a decirle,
No, hombre, mira que tu hijo. No, hombre, mira que tu esposa. No, hombre, mira que tu esposo. No, hombre, que mira que el diácono de la iglesia. No, hombre, que mira el hermano, el encargado. No, hombre, el pastor que invitaron a predicar el domingo pasado. No, cuando le empieza a decir eso, mire, todo pensamiento, siga, Señor Jesucristo, perdóname por favor. Retira de mi mente todo lo que no sea tuyo, Señor. Traigo mis pensamientos cautivos a la cruz. Apodérate de mi mente, Señor. Apodérate de mi mente y no permitas que haya ningún pensamiento que no proceda de ti. Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra carne. Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra sangre. La iglesia del Señor Jesucristo tiene solamente un enemigo y ese enemigo odia la unidad y su estrategia es dividir. El secreto de una vida de excelencia es pensar con excelencia. El proverbista lo dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Los versículos que hemos leído entonces describen con toda claridad la batalla para destrucción de fortalezas y derribando, dice, todo argumento. Todo esto representa el muro alrededor de la mente, los argumentos, los razonamientos, los patrones de conducta de nuestra vida pasada, rodean la mente. El Señor tiene un arma divina poderosa que nos puede ayudar para eso, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, que Él tome control de nuestra mente, que Él tome control de nuestro corazón, que Él tome control de nuestros labios. De la abundancia del corazón habla la boca. Almacene ahí en su corazón todo el amor para su esposa, para su hijo, para su hija, para su nieto, para su nieta, para su yerno, para su nuera. Dijo un hermano, no era, pero ahora ya es. ¿Sí? Otro aspecto que nos ayudaría mucho y será de bendición para guardar la unidad es conociendo en tercer lugar cuál es el campo de batalla. El campo de batalla. El enemigo de nuestra alma no ataca a la iglesia, el enemigo de nuestra alma no ataca a la convención regional, el enemigo de nuestras almas no ataca a la convención nacional, el enemigo de nuestras almas o aún al hogar o a la familia tanto de fuera como lo hace de dentro. Es de dentro. Poniendo en contra a un hermano contra el otro. Él trata de desilusionarnos de los hermanos, de la iglesia, de la convención, de las organizaciones, de los pastores, de los diáconos, de los líderes cualquiera que estos sean. Él trata que tengamos una percepción distorsionada de la realidad de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Y para ello debemos trabajar en nuestra mente. Debemos de trabajar, amados hermanos, en nuestra mente con esas mentiras y con esos engaños que trata de poner. Él convenció a la esposa de Job y a sus amigos de que Job estaba equivocado. Y aún desde el primer pecado, Satanás ha usado las relaciones interpersonales, fíjese, son las relaciones interpersonales para lograr decepcionar o desilusionarnos. Él decepcionó a Eva y la guió a pensar que Dios no estaba diciendo verdad. Satanás le dijo, ciertamente no morirás. No es cierto lo que Dios te dijo, no morirás. Y ella se lo creyó, ¿verdad? Así es como obra, así es como trabaja, así es como se mueve. Ese es el campo de batalla de Satanás, las relaciones interpersonales. ¿Qué sucedió? Amados hermanos, Satanás es mucho más inteligente de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros podemos imaginar. Él es un mentiroso desde el principio, es el padre de mentira. Y llegamos a imaginar que una cosa es pensar cosas de mi hermano o cosas de mi hermana, cosas que todos sabemos, pero que se ha puesto a pensar qué fue lo que hizo a Eva dudar de Dios mismo. ¿Se ha puesto usted a pensar? Mire, Eva, estamos hablando de que trabaja en las relaciones interpersonales. Dios y Eva tenían una relación interpersonal porque Dios es una persona y era una relación perfecta. El pecado no había entrado todavía, ¿sí?
Dice que se paseaban libremente en el jardín, ¿verdad? Ahí en el Edén. Y que tenían una comunión franca, abierta, limpia, pura, constantemente. ¿Dice eso la Biblia? Y teniendo esa clase de relación, conociendo quién era Dios, porque tenía comunión perfecta con Él, porque escuchaba su voz, porque era escuchada. Sin embargo, fue extraviada y Satanás logró lo que él deseaba y se rompió esa relación interpersonal entre Dios, que es una persona, y Eva, que es una persona. Entre Dios, que es una persona, y Adán, que era una persona. Ella le conocía íntimamente. Con él se paseaba con toda libertad ahí en el jardín. Gozaba de su presencia, de su protección, gozaba de su compañía. Y llegamos nosotros a pensar, amados hermanos, que nosotros no podemos ser desilusionados o engañamos porque, no, yo conozco muy bien a ese hermano, yo conozco muy bien a esa hermana, yo conozco muy bien a los líderes de la iglesia. Si Eva, que conocía a Dios, Adán, que conocía a Dios en una relación perfecta, Satanás logró hacer eso, imagínense qué no hará con nosotros. Y ahí, amados hermanos, es cuando nosotros podemos decepcionar a Dios mismo. Porque llegamos a pensar que nosotros no podemos ser desilusionados o engañados. No, eso a mí nunca me va a pasar. A ese hermano sí, porque pues él es bien inmaduro. A esa hermana porque pues ella apenas tiene 1 año que conoció al Señor. Por eso a ella sí, pero yo no, yo conozco al Señor desde hace muchos años. El que crea estar firme, mire que no caiga. Sí. No crea que no podemos nosotros, amados hermanos, caer en eso y pensar que a nosotros no nos va a suceder. Y esa es precisamente la más grande de las desilusiones. No es verdad. Mire, solo 4 de los 10 mandamientos, ya vamos a terminar, hermanos. Solo 4 de los 10 mandamientos, solo 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. Los otros 6 son con la relación con los semejantes. Y ahí es donde Satanás trata precisamente de trabajar, en las relaciones interpersonales. Y eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Que en los postreros tiempos el padre contra el hijo contra el padre, ¿sí? O sea, las relaciones interpersonales. El que no nos llevemos bien con el vecino, con el pariente, con mi hermana, con mi hermano, con mi cuñado, ¿sí? Aunque todavía me la debe, se llevó a mi hermana, ¿no? ¿Sí? No, no es cierto, no le vayan a decir, ¿no? Sí, hermanos. Sí, esa es precisamente la realidad que vivimos y Satanás trata de deteriorar las relaciones interpersonales. Ese es el problema. No permita que en su hogar, en su familia. Mire, ¿sabe por qué hace eso? Dios en su palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Dios no nos hizo para vivir aislados. Dios no nos hizo para vivir allá apartados. Nos hizo para vivir en comunidad. Nos hizo para vivir en relaciones interpersonales unos con otros y sanas, para que juntos podamos avanzar en la dirección en la cual el buen pastor nos quiere llevar. Termino con esto. Conclusión. Ya pásale allá a la conclusión, Kevin. Por favor.
El plan perfecto de Dios entonces es transformarnos. Vamos a concluir, hermanos. El creyente necesita conocer a su enemigo. Si queremos experimentar la unidad, necesitamos conocer al enemigo. Satanás es el enemigo de la causa de Cristo. Satanás trata de destruir la iglesia que tiene la tarea de alcanzar a este mundo perdido para el Señor Jesucristo, mediante la proclamación del Evangelio. Para llevar eficazmente esta tarea, el creyente tiene la obligación de conocer la naturaleza del adversario. Él es un mentiroso, es padre de mentira, es el acusador de los hermanos. Usted, amado hermano, debe estar apercibido de la estrategia mediante la cual Satanás actúa, finalmente consciente de cuál es su campo de batalla, de tal manera que no haya más pretextos para que vivamos en unidad en el nombre de Dios. ¿Sabe por qué Satanás trata de dividir, de alejarnos unos con otros? Porque lo que Dios está buscando siempre es que tengamos una correcta comunión con Él y una correcta comunión con mi prójimo. En la medida en que yo esté acercándome cada día más a Dios, en la que cada uno de nosotros vio cómo estaban dispersas las ovejitas. Cuando el pastor les habló, estaban por todos lados. Cuando el pastor les habló, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a juntarse. Estaban más cercas unas de otras. En la medida en que usted se acerque cada día más al Señor Jesucristo, se va a ver reflejado en que estaremos más cerca unos de otros. En esa medida. En la medida en que todos respondamos a la voz de ese pastor, vamos entonces a estar ya no alejados unos de otros, sino más próximos, cada día más unos de otros. En la medida en que nosotros tengamos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, su Espíritu Santo que nos habla y nos redarguye, y respondamos a esa voz de Dios, en esa misma manera, mis amados hermanos, nosotros podremos ir caminando en la misma dirección, escuchando la voz del buen pastor. Padre, gracias, porque en esta tarde hemos podido escuchar tu palabra, estar aquí, te alabamos, te bendecimos. Ahora rogamos, Señor del cielo, que tú nos des siempre oídos sensibles para escuchar tu voz, un corazón humilde, Señor, para tener en más alta estima a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a dejar a un lado, Señor, todo el orgullo, la arrogancia, cualquier cosa que impida el que podamos soportarnos aún con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad que tú ya nos has dado. Gracias, Señor del cielo. Una vez más, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. En Cristo